Buenos días, damos las gracias a la Dirección del Deporte Universitario por permitirnos este espacio. El día de hoy tengo el gusto de presentarles a la licenciada Fernanda Cuadros Álvarez, que tratará con nosotros el tema de dolor lumbar en el deportista. Bienvenida y muchas gracias, licenciada. Hola, buenos días. Muchas gracias por este espacio. Pues así es, les voy a presentar el dolor lumbar. Yo soy Fernanda Cuadros Álvarez. Actualmente soy pasante de la licenciatura en fisioterapia y estoy cubriendo mi servicio social en la Dirección de Medicina del Deporte. Entonces, antes de empezar de lleno con esta exposición, me gustaría darles una pequeña introducción y me gustaría que viéramos este tema como una situación o un problema de salud que enfrentamos la mayoría de las personas, ¿no? Por no decir, pues todas. Estoy segura que las personas que están siguiendo esta transmisión en vivo han sufrido al menos una vez un dolor de espalda, ¿no? O de la famosa ciática, que incluso ha llegado a ser limitante en las actividades de la vida diaria. Y pues es justamente en estadísticas del Instituto Mexicano del Seguro Social, este dolor lumbar es una de las causas más comunes por las que se atienden médicamente las personas, la población. Y de hecho ya se vuelve muy crónico por no atenderlo inmediatamente, ¿no? O debidamente. Entonces es muy importante prestar atención en esto. Este tema es muy extenso, hay demasiada información y aunque ahorita está enfocado muy principalmente a los deportistas. Me gustaría que a ustedes llegue información pues veraz de este padecimiento, desde anatomía, de las diferencias de cada uno de los conceptos del dolor, las causas o factores que son influyentes en este dolor y también algunas propuestas pues que hacemos en fisioterapia, ¿no? Entonces, pues habiendo dicho esto, ahora sí voy a empezar. Eh, Vamos a empezar con un espacio de anatomía. Vamos a empezar como desde lo más básico hasta lo complejo, ¿no? Entonces tenemos la columna vertebral. Esta columna es una estructura ósea que, como aquí podemos ver, tiene sus propias curvaturas según sus regiones, ¿no? No es recta. Si lo vemos del lado em, de lateralización, podemos ver las curvaturas, pues, características de esta. Va a estar formada por unos huesos que se llaman vértebras y entre estas vértebras va a haber unos discos cartilaginosos que son estos como azulitos. Entonces, para que podamos darnos una idea de cómo está conformada, ¿no? Se extiende desde la base del cráneo hasta el coxis. Entonces, es literalmente todo el trayecto de la espalda, ¿no? Y se va a dividir en 5 regiones, que es la columna cervical, la columna torácica, la columna lumbar, el sacro y el coxis. Entonces, en total va a constar de 33 vértebras que va a estar unida mediante ligamentos y entre ellas algunas articulaciones, ¿va? Entonces, la función en conjunto de toda esta columna vertebral va a ser que gracias a esta estructura podemos hacer los movimientos del torso a casi cualquier dirección. Entonces, podemos girar, podemos doblarnos, podemos hacer rotaciones gracias a esta estructura. Y también se va a encargar de proteger la médula espinal. Esta médula espinal va a recorrer justo en el centro de esta columna, ¿va? Pero aquí, ¿qué nos interesa? ¿O por qué les estoy hablando de la columna? ¿Va? Nos vamos a enfocar principalmente en estas últimas 3 regiones, que es la columna lumbar, el sacro y el coxis. La columna lumbar va a estar formada por 5 vértebras. Estas vértebras van a ser las más grandes de toda la columna. Y esto se debe a que van a tener la función de resistir más peso y también de unirse a ciertos músculos lumbares. Entonces, la función de esta porción de la columna lumbar va a ser soportar el peso del tronco superior y de permitir el movimiento. También vamos a tener al sacro, que va a estar abajo de esta columna lumbar. Se va a encontrar formado por 5 vértebras. No lo vemos tal cual porque estas vértebras van a estar fusionadas entre sí. Y su función va a ser transmitir el peso de la parte superior del cuerpo a la pelvis para que ésta pueda llegar hacia las piernas, hacia los miembros inferiores. Y la parte más baja de la columna es el coxis.
Este va a estar formado también por unas vértebras fusionadas, pueden ser de 3 a 5 vértebras más o menos. Y esta parte del coxis no va a tener una función de soporte como tal, sino va a ser un punto de inserción de los músculos glúteos y de músculos coxígeos. ¿Va? Entonces es importante que tengamos en cuenta como toda esta anatomía ósea. También les voy a hablar un poquito de la pelvis. La pelvis va a ser esta articulación de tanto el sacro como el coxis y los músculos y los huesos coxales, perdón. Los huesos coxales van a ser estos tres: el ilion, el pubis y el isquio. Entonces, estas tres estructuras van a formar lo que es la cintura ósea que se conoce como pelvis. Y pues en este contexto, la función de la pelvis va a ser sostener el peso de la parte superior del cuerpo. Entonces, así como tenemos todas esas estructuras óseas, van a tener estabilizadores. Los estabilizadores los vamos a abarcar no solamente como columna lumbar, sino como parte de estas cuatro estructuras óseas. Los vamos a dividir en estáticos y en dinámicos. Los estáticos son más conjuntamente ligamentos, ¿va? Entonces, los ligamentos en la columna lumbar pues van a tener la función de resistir unas fuerzas de tensión. Y pues entre los que vamos a mencionar va a ser el ligamento longitudinal anterior, el ligamento longitudinal posterior, que de hecho en esta fotito se ve un poquito más cómo descienden tanto atrás como adelante, ¿no? También vamos a tener el ligamento amarillo, los ligamentos capsulares, el ligamento interespinoso y el ligamento supraespinoso, ¿va? Es un poco complejo todo esto, pero ¿a qué voy? A que la función de todos estos ligamentos va a ser estabilizar cada una de las vértebras de acuerdo a la orientación y localización de cada uno de estos ligamentos. Y también nos van a proveer estabilidad, van a ayudar a la distribución de las cargas y van a amortiguar el esfuerzo constante que va a estar producido por fuerzas mayores. Y al mismo tiempo también nos van a permitir movilidad en varios grados de libertad, ¿va? Entonces, eso de los estabilizadores estáticos. Ahora, los estabilizadores dinámicos, pues va a ser tal cual la musculatura, ¿va? La musculatura específicamente de la columna lumbar y de estas regiones de sacro, coxis y pelvis, pues van a ser muy importantes para la cinética de la columna, ya que estas van a ser la fuente primaria de fuerza. Entonces es lo que va a dar pues resultado a todo el movimiento que podemos generar en ese segmento. Y la razón es porque la mayoría de estos músculos pues tienen su origen en esas estructuras, ya sea de columnas lumbares, pueden originarse ahí, pueden originarse del sacro, pueden originarse del coxis e incluso de la pelvis y recorrer hasta la pierna, hasta los miembros inferiores, los huesos de los miembros inferiores. Entonces, por eso es que son tal cual estabilizadores, ¿no? Los vamos a dividir en dos regiones, región anterior y región posterior. Para la región anterior vamos a tener al psoas ilíaco. Son estos dos, son un conjunto de dos músculos, tenemos lo que es el psoas y tenemos lo que es el ilíaco. Y pues en conjunto estos dos músculos pues nos van a ayudar a flexionar la cadera, que más podemos verlo en actividades como caminar, como correr o como saltar, ¿va? Entonces es muy importante. De hecho es un músculo muy potente. Después tenemos como todo el conjunto de abdominales, vamos a tener el recto abdominal. Este músculo está dividido en una parte izquierda y en una parte derecha. Y este músculo es muy importante para poder mantener una posición erguida. También pues nos va a ayudar a la fijación de la pelvis y, ojo aquí, si este músculo se llega a debilitar, nos puede generar una hiperlordosis lumbar, que es una acentuación de la curvatura de la columna lumbar y pues esto a su vez también puede ocasionar dolor lumbar. Pero bueno, eso ya lo veremos un poquito más adelante en lo que son las causas de este dolor, ¿no? Y más a la zona lateral, también hablando de los músculos abdominales, vamos a tener al oblicuo mayor,
al oblicuo menor y al transverso abdominal. Y estos tres en conjunto, en su contracción en conjunto, van a aumentar la presión intraabdominal. Entonces, estos músculos nos van a ayudar a proteger la columna de sobrecargas o sobreesfuerzos. Y ahora la región posterior. La región posterior va a abarcar músculos que no nada más se limitan a la zona de la columna lumbar, sino que nos protegen desde la base del cráneo hasta casi coxis, pelvis, ¿va? Entonces abarcan todo lo que es lo largo de la columna vertebral. Vamos a tener a los erectores espinales, que es un conjunto de tres músculos. Es el iliocostal, el longísimo y el espinal. Estos músculos pues van a brindar estabilidad y movimiento, así también como mantener una postura erguida. Después tenemos los transversos espinales. Aquí nada más les puse dos, pero en realidad son tres los que conforman este grupo. Es el semiespinoso, los multífidos y los rotadores. Los multífidos son músculos muy profundos que igual se encuentran a lo largo de toda la columna, y los rotadores. Estos se caracterizan por ser muy chiquitos y cuadrados, y también a lo largo de toda la columna. Después tenemos de los cuatro músculos más importantes y relacionados a lo que es el dolor lumbar. También se encuentran en la región posterior y va a ser el cuadrado lumbar. Este cuadrado lumbar, ténganlo muy presente porque sí o sí lo vamos a encontrar en el dolor lumbar. El dorsal ancho. Este dorsal ancho es un músculo que va a abarcar toda la espalda y nos va a ayudar a que no se desplace como el tronco hacia abajo cuando los brazos están soportando un mayor peso. Y esto, por ejemplo, lo podemos ver en los gimnastas, ¿no? Que se ejercitan en aros o en barras paralelas y dejan caer todo su peso. Bueno, el dorsal ancho es el que nos va a ayudar a que todo el tronco o todo el torso no se vaya hacia abajo. Y bueno, cuando este músculo está tenso, lo que va a ocasionar es que la espalda se arquee, forme un arco muy prominente para poder compensarlo. Entonces, esto nos va a ocasionar una compresión de la columna vertebral y pues también ocasionando dolor, ¿no? Entonces, también es muy importante tenerlo en cuenta. Después tenemos el glúteo mayor. El glúteo mayor es un músculo muy potente. Va a conectar lo que es lumbares y con el sacro y la pelvis, y nos va a ayudar a movimientos como la marcha, la carrera, el salto, pero ahora al extender la cadera. Nos va a ayudar también a estabilizar la pelvis y va a equilibrar lo que es la acción del cuadrado lumbar. No lo deja solito, ¿va? Y una debilidad o contractura de este músculo también nos puede llevar a un desequilibrio muscular importante. Entonces, también les digo, estos cuatro músculos son muy importantes que los tengamos en mente porque son sí o sí relacionados al dolor lumbar. Por último, tenemos al piriforme. Este músculo va a ser uno de los más importantes y que va a estar mayor relacionado al nervio ciático. Em, una contractura, por ejemplo, de este músculo nos va a conllevar una compresión del nervio ciático y a su vez, pues, dolor, ¿no? Que va a recorrer desde lumbares hasta todo miembro inferior, ¿no? Con debilidad y alteraciones de la sensibilidad, ¿va? Entonces, piriforme, tenerlo también muy en cuenta. Los movimientos de la columna. Como les decía, la columna lumbar va a tener movimientos en casi todas las direcciones. Vamos a tener entonces la extensión, llevar nuestro cuerpo hacia atrás, la flexión, tratando de tocar la punta de nuestros pies, la lateralización y la rotación, ¿no? O sea, rotar técnicamente todo nuestro tronco. Eso en cuanto a los movimientos. De hecho, muchos de estos movimientos en la intervención fisioterapéutica llegamos a medirlos para ver cuánta es la limitación de estos movimientos. Y aquí les puse una sección de plexo lumbosacro. La verdad es que es muy extenso este tema,
Pero aquí mi único objetivo es que podamos apreciar de dónde nace el nervio ciático. Entonces, el plexo lumbrosacro va a ser una red de nervios que se va a formar por la unión del plexo lumbar y del plexo sacro. Estos dos plexos nos van a inervar lo que son las extremidades inferiores. Lo que los diferencia es que el plexo lumbar nos va a inervar todos los músculos de la región anterior. Y el plexo sacro nos va a inervar todos los músculos de la región posterior, ¿va? Desde toda la porción glútea, va bajando por toda la parte de atrás de nuestro muslo, la parte de atrás de la rodilla. Entonces, la convergencia de todas estas redes de nervios es lo que nace el nervio ciático. Aquí es donde nace y es para que nosotros sepamos, porque siempre decimos, ¿no? Como de, es que tengo ciática, sí, pero qué es la ciática? ¿Qué es el nervio ciático? ¿Desde dónde viene? Entonces, es importante que podamos conocer como el origen de. Este nervio ciático va a ser el más voluminoso del cuerpo y pues justamente desciende por detrás de toda nuestra pierna, ¿va? Ya más abajo es que se dividen en dos raíces, en el nervio tibial, en el peroneo común, pero bueno, eso ya va más allá, ¿va? Lo único que me interesa es que sepamos de dónde viene el nervio ciático. Ahora sí, ya aprendimos un poquito de anatomía. Ahora nos vamos a ir de lleno a lo que son las generalidades del dolor lumbar. Va, para esto tenemos diferentes conceptos y es importante diferenciarlos entre sí. El primero es lumbalgia, y este va a ser el dolor localizado entre el borde de las últimas costillas y el pliegue inferior de la zona glútea. Es lo que nosotros comúnmente llamamos como espalda baja. Este va a estar causado por alteraciones de las diferentes estructuras que forman la columna vertebral. Y es de lo que acabamos de hablar, ¿no? Desde ligamentos, músculos, los discos intervertebrales, que también son muy importantes, y desde la estructura ósea, ¿no? Desde tal cual la vértebra. Y puede o no haber una limitación funcional que dificulta las actividades de la vida diaria. Por otro lado, tenemos la ciática, la famosa ciática. ¿Qué es esta? Es el dolor referido al miembro inferior, ya sea parcialmente o totalmente del territorio de la inervación sensitiva de este nervio ciático. Y esto va a depender del número de raíces afectadas, ¿va? ¿Y qué pasa cuando tanto el dolor lumbar como el dolor ciático se juntan? Tenemos la lumbociática. Y este generalmente se va a extender desde la región lumbar hasta el talón o el pie, incluso llega a ser un dolor que lo sienten hasta la punta de los dedos del pie, ¿no? Y justamente desciende por toda la parte posterior del muslo. Un poquito de epidemiología para conocer los datos de cuántas personas padecen este dolor, en qué edad es más común. Entonces, aquí lo tenemos. El dolor lumbar va a afectar al menos al año del 15 al 20% de la población. De este porcentaje, solo el 2% se presenta como ciática. Y de hecho, el 50% de las personas que sufren este dolor es por aquellos con alguna actividad, ya sea física, laboral, deportiva. Entonces, el 50% no está exento. Va a ser más frecuente la primera aparición de la lumbalgia entre los 20 y los 40 años y es más predominante en la mujer. Em, y en cuanto a la presentación de la asiática, pues esta va a ser más frecuente en edades más altas, como de 35 a 50 años. El 30% de los adolescentes ha padecido al menos una vez un episodio de lumbalgia. Esto es importante porque uno diría, es que los adolescentes no deberían de tener este dolor, ¿no? Y se supone que todos estos discos intervertebrales son más hidratados en cuanto a jóvenes en comparación con adultos mayores, ¿no? Pero ya vimos que realmente no es así. La evidencia, los estudios nos dicen que al menos el 30% de los estudiantes sí ha sufrido dolor lumbar.
Y se estima que entre el 5 y el 10% de todas las lesiones deportivas están relacionadas con lesiones de la columna lumbar. ¿Va? Entonces, para que tengamos en cuenta este rango de porcentajes. Ahora, la etiología. Aquí lo importante. ¿Por qué se da el dolor lumbar? ¿Cuáles son las causas? Y bueno, no hay una causa como tal. De hecho, son muchos factores los que influyen en su aparición. Y es por eso que se le denomina que es una situación multifactorial. Puede estar asociada con algunas modificaciones anatómicas, estructurales, incluso alteraciones biomecánicas. Entonces, también es importante que mencionar que no dejamos de lado todos esos factores psicosociales, ¿no? Que están también muy fuertemente asociados a la incidencia del dolor lumbar. No hay que dejar de lado todas estas, la salud mental, el estrés, todo eso, ¿va? También hay factores que, como sabemos, pues van a agravar como todo este dolor lumbar. Una de ellas es el sedentarismo, el no realizar algún ejercicio, alguna actividad física, em, lo que conlleva también obesidad. Son factores importantes que hay que tener en cuenta, ¿no? Posturas inadecuadas, como les decía, el 50% de este dolor lumbar va a estar relacionada a la práctica de actividades laborales o deportivas que pues van a involucrar un esfuerzo físico mayor, un esfuerzo físico que no se puede ir desde cargar cajas pesadas, objetos pesados, el realizar movimientos muy abruptos, entonces para tenerlo en cuenta, ¿no? Y como les decía, no va a estar enfocado ahorita la exposición al deportista, sino también a personas que laboran, que son trabajadores, entonces para tenerlo bien en cuenta. Estas causas las vamos a dividir en dos, de origen mecánico y de origen no mecánico. En cuanto a mecánico, pues primeramente vamos a tener por sobrecarga funcional o postural, ¿no? Pero también vamos a tener por alteraciones estructurales. Esas alteraciones van a radicar en alteraciones de la mecánica y de la estática de todas las estructuras que acabamos de ver de la columna lumbar. Esto nos va a generar una alteración de la posición normal de esta columna y así va a tener las vértebras una exposición mayor a los pesos excesivos, pero en malas condiciones. Entonces, a partir de ahí es que se pueden dar alteraciones como la patología discal, ¿no? Que la hernia, que muchos creo que hemos oído hablar de hernias discales, tenemos la hernia de disco pulposo, de núcleo pulposo, y esta va a ser una de las causas más frecuentes. También tenemos alteraciones articulares, como es la espondilolisis, espondilolistesis o artrosis de las vértebras, osteoporosis y escoliosis, ¿no? La escoliosis es como esta alteración de las curvas normales de la columna que les presentaba al inicio. Definir, lamentablemente, estas alteraciones, pues vamos allá de los objetivos de esta plática, pero es muy importante que que las tengamos en cuenta. Y aquí tenemos la lumbociática. Esta lumbociática va a estar mayormente relacionada a todas estas una o varias de estas alteraciones estructurales. Entonces, para tenerlo muy en cuenta, ¿no? Que esto más va enfocado a lo que es la lumbociática. Y vamos a tener la clasificación de no mecánicas. Esta va a estar más originada por enfermedades que van a producir una inflamación en las estructuras. Y pues por mencionar algunas, vamos a tener infecciones, tumores o problemas osteoarticulares, ¿va? La ciática. ¿A qué se debe la ciática? Bueno, esta se va dentro de las causas a presión, pinzamiento o irritación de las raíces nerviosas, algún atrapamiento o compresión del nervio en alguna parte de su trayecto, infección de las fibras nerviosas, desmilinizaciones de las terminaciones nerviosas o incluso una degeneración del tejido nervioso. Ok. Y ahora, dolor lumbar en el deportista. ¿Realmente es probable que nuestros deportistas presenten este dolor lumbar? Y la verdad es que sí.
Los deportistas no están exentos a sufrir una lesión en cualquier parte de la columna, específicamente de la columna lumbar, debido a su actividad física. Entonces, este dolor lumbar va a estar más asociado a actividades físicas que van a incluir vibración corporal, el cargar objetos muy pesados, el realizar movimientos muy abruptos de la columna vertebral, específicamente movimientos de rotación. Estos movimientos de rotación van a generar mucho estrés en la columna vertebral, entonces, ojo ahí. Otros factores como posturas inadecuadas, microtraumatismos recurrentes, impactos directos, y espasmos musculares o lo que conocemos comúnmente como contracturas y desgarros musculares. ¿Va? Entonces, aquí yo les puse imágenes para que nos demos una idea de estos factores, ¿no? De lo que nos puede ocasionar un dolor lumbar. Entonces, aquí encontramos deportes que requieren la rotación de la columna y de la cadera de manera muy repetitiva y de manera potente. Entonces, tenemos, por ejemplo, el béisbol o las gimnastas, ¿no? Los gimnastas. También tenemos deportistas que, pues, comúnmente, a la par de su entrenamiento de su disciplina, mantienen un entrenamiento de gimnasio. Aquí en este gimnasio, pues, hay ciertos ejercicios que aumentan el estrés en la espalda, que les puse nada más un ejemplo del peso muerto, pero, pues, además, ¿no? Nuestros deportistas cada vez van progresando en su peso, entonces es importante poner atención en la técnica que están usando. También tenemos golpes directos, por ejemplo, caídas en la parte que pega justamente sobre el glúteo o sobre toda la espalda, o impactos directos en contacto con otro compañero, ¿no? Con otro deportista, ya sea pues en la zona lumbar, ¿no? También tenemos posturas que requieren como el arqueamiento de esta espalda, como lo vemos en natación, en algunas técnicas como es la mariposa, ¿no? O en mantener una posición de sextanción, por ejemplo, como lo hacen los de ciclismo, que están siempre en contacto directo con el asiento, ¿no? Y esto algunas veces llega a comprimir lo que es parte del glúteo y a su vez también puede ocasionar una comprensión del nervio ciático. Entonces ahí es cuando puede aparecer una ciática, la sintomatología de una ciática. Em, mm, sí, ahora, dentro del deporte, el desequilibrio muscular es de las mayores causas del dolor lumbar. Y esta va a ser una situación en la que tenemos músculos que se debilitan y músculos que están muy activados, están hiperactivados. Entonces, esto va a generar un acortamiento de esos músculos y pierden su extensibilidad. Entonces, estos desequilibrios musculares, si recordamos un poquito de los músculos tanto de región anterior como de región posterior, muchos de ellos son, sus acciones son, casi iguales, se compensan unos con otros, entonces es importante tenerlos en cuenta. Cuando existe todo este desequilibrio muscular, es que se puede generar dolores que pueden ser muy puntuales, muy locales, que los podemos señalar con un dedo, pueden ser incluso difusos o hasta generalizarse, ¿no? Entonces, los desequilibrios musculares es lo que encontramos casi día a día en la clínica que llegan con dolor lumbar. Entonces, ojo ahí, ¿no? En todos los músculos que yo les había comentado. Y bueno, ahorita más adelante en lo que es la fisioterapia vamos a ver un poquito de cómo es este fortalecimiento. Entonces, para tenerlo en cuenta. Y bueno, es importante mencionar que existen otros factores que no están relacionados directamente con la actividad deportiva, pero dado a que muchos de nuestros deportistas llegan con estas alteraciones biomecánicas, es que puede afectar la capacidad del deportista para rendir al máximo de sus posibilidades. Dentro de ellas hemos encontrado hiperlordosis lumbar, que era lo que yo les decía de de esta apreciación de mayor curvatura a nivel lumbar por un debilitamiento del el recto abdominal. Después tenemos dismetría de miembros inferiores e incluso rodillas en valgo, ¿no? Que es que nuestras rodillas se encuentren entre sí.
Ahora, el diagnóstico. Esto es muy importante, porque como les he venido diciendo, hay muchas causas que puede ocasionar el dolor lumbar. Entonces, es muy importante que podamos lograr un diagnóstico estructural completo. Y esto se va a basar mucho en lo que podamos valorar en el deportista, ¿no? Incluso si ustedes llegan a ir con un profesional de la salud, es muy importante que sea una valoración muy completa para determinar específicamente cuál es la causa de este dolor lumbar. No podemos decir que tal vez el dolor lumbar que tengo hace un mes es porque acabo de cargar pesado o mantuve mucho tiempo sentado o cosas así, ¿no? Es necesario un diagnóstico pues certero de por qué apareció mi dolor lumbar. ¿Va? Entonces, para ello, pues también sabemos que los deportistas pues tienden a vivir con cierta cantidad de dolor constante y que a veces lo minimizan o lo ignoran, entonces esto dificulta un poquito más lo que es esta valoración, ¿no? Entonces, es de vital importancia tener un historial completo del deportista, edad del paciente, sexo, cuál es su ocupación, qué actividades o qué movimientos hace más en su disciplina, el tiempo de evolución, porque muchos de los deportistas o incluso nosotros como personas, sin alguna actividad como deportiva intensa, lo dejamos pasar. Entonces ya se vuelve más crónico. Entonces es importante también evaluar el tiempo de evolución de este dolor. Y aquí justamente les puse una notita de cuándo sabemos que ya es aguda o crónica. En aguda va a ser menor a 6 semanas. Subaguda va a ir de 6 a 12 semanas y la crónica es mayor a 12 semanas. ¿Va? Entonces, importante tener esto. Como les decía anteriormente, evaluar aspectos hasta psicológicos, psicosociales, ¿no? El si el paciente pasa mucho tiempo estresado, estudia, trabaja, todo su contexto. Entonces, es importante. Y les decía, lograr el diagnóstico estructural. ¿Qué es lo que está causando el dolor? ¿Qué tipo de dolor tiene? Si es mecánico o si es inflamatorio. Si hay o no compromiso de este nervio ciático. Es importante saberlo, ¿va? Ahora, yéndonos al cuadro clínico, la sintomatología que nos puede ocasionar va a depender. Si es un dolor mecánico, por lo general, este dolor va a mejorar con la actividad física o con la actividad diaria e incluso puede llegar a desaparecer. Entonces, no es que desaparezca, sino que así es la sintomatología de este dolor, ¿va? Entonces, ojo ahí de que ya empecé a caminar y ya no me dolió. Entonces ya no tengo nada, ¿no? Ojo ahí. También si el dolor es inflamatorio, este dolor se va a caracterizar por ser continuo, por ser persistente, por ser muy intenso y a diferencia del pasado, pues este no va a ceder con el reposo, ¿no? Y la actividad física pues lo va a empeorar, ¿no? Si este dolor ya es crónico, es decir, mayor a 12 semanas, ya puede haber una limitación de los movimientos de la columna vertebral, que era lo que les decía. Va a haber una limitación de que ya no me puedo agachar, ya no me puedo mover hacia los lados, ya no puedo ver hacia atrás, entonces ya va a haber una limitación importante. Y ahora, el dolor de ciática, cuando ya hay un compromiso de este nervio, es cuando ya aparecen parestesias, que las parestesias son esta sensación como de hormigueo, las disestesias, que hay una sensación que puede ser sensación de calor o sensación de frío, un dolor urente, que es más como un dolor como quemante, y pues hay una debilidad, ¿no? En la pierna, hay una como falta de fuerza. Eso en cuanto a sintomatología. Ahora, entrando ya a lo que es mi área, que es la fisioterapia, mm, aquí es importante, y era lo que yo les decía, un buen diagnóstico, el conocer la causa del dolor, porque a partir de ahí es que ya radica nuestro tratamiento como fisioterapeutas, ¿no? Para que lo podamos brindar. En el caso de nuestros deportistas que llegan a la clínica, mayormente son, bueno, me han llegado pacientitos de básquetbol, de voleibol, de gimnasia, y pues todos ellos, su causa se debe a un desequilibrio muscular, muy pocos a impactos directos. Y es por eso que aplicamos un protocolo de fisioterapia para ejercicios,
también dependiendo mucho de la tolerancia de ellos. Y me gustaría que vieran este protocolo de fisioterapia como una propuesta, ¿no? Pero les digo, todo va a depender mucho de la causa de su dolor. Entonces, pues nosotros empezamos con agentes físicos, ¿no? Conocemos un poquito lo que es la electroterapia, indicamos un poquito de TENS en la zona en la que duele de 15 a 20 minutos. También usamos mucho lo que es la termoterapia. Si son las primeras 72 horas, aplicamos lo que es frío y pasadas estas 72 horas aplicamos lo que es calor, ¿no? Ya muchos de nuestros deportistas sí llegan ya que con una evolución de una semana, entonces ya directamente nos vamos al calor, ¿no? Pero ya si nos llega muy de que me acaba de pasar un golpe, frío, ¿va? Y nos basamos también mucho en, ya cuando se normalizó un poquito o se reguló un poquito este dolor, empezamos a trabajar sobre los factores derivados de los malos hábitos posturales, de estos hábitos motrices que tienen de impactar de tener movimientos muy potentes, muy rápidos. Y empezamos a trabajar con lo que es ejercicio terapéutico. Empezamos con estos ejercicios llamados ejercicios de Williams y estos al inicio son muy bien tolerados por los pacientes, entonces por eso iniciamos con este tipo de ejercicios y nos van a ayudar a aumentar la flexibilidad de la columna lumbar y a fortalecer la musculatura para disminuir pues todo este esfuerzo excesivo que carga la columna lumbar, ¿no? Fortalecemos lo que es más músculos grandes, ¿no? Y esto, tanto la flexibilidad como el fortalecer, pues nos va a ayudar a disminuir a su vez el dolor lumbar. Entonces, por eso son muy bien aceptados, ¿no? Lo que nosotros hacemos es realizarlos de forma progresiva y pues siempre a tolerancia del paciente. Y bueno, lo ideal es llevarlos a cabo de 3 a 4 veces por semana. En cuanto a qué son, bueno, va a ser un total de 7 ejercicios. Llegamos a tener algunas variables de estos ejercicios, va a depender mucho. Y bueno, cada ejercicio se puede repetir de 10 a 15 veces. Y muy importante, y es clave para la eficaz de estos ejercicios, combinarlos con respiración. Esta respiración lo que nos va a ayudar es equilibrar las presiones intraabdominales y así disminuir el estrés de la columna vertebral. Pero la clave de esta respiración está en la exhalación. Aquí, como les puse, la exhalación al esfuerzo. ¿Va? Entonces, ahorita les voy a explicar un poquito de cómo podemos combinar. Estos son los ejercicios de Williams. Lo realizamos como el protocolo, la propuesta con uno de mis pacientes. Entonces, el primer ejercicio es una inclinación pélvica. Aquí la posición como estándar en casi todos los ejercicios es paciente apoyado en camilla, en colchoneta, boca arriba, las piernas dobladas, los pies pegados al piso, manos a lo largo del cuerpo. Entonces, aquí en el primer ejercicio, que es la inclinación pélvica, es apretar la colchoneta con la espalda. Yo casi siempre lo que hago con mis pacientes es estar en esa posición y meto un poquito mi mano y les digo, aprieta mi mano, ¿no? Baja mi mano. Entonces, ahí ya lo hacen, lo mantienen 10 segundos y descansan, ¿va? El segundo ejercicio es una rodilla al pecho. Entonces, en la misma posición, lo que hacemos es elevar lentamente llevar una rodilla al pecho, lo mantenemos 10 segundos y regresamos lentamente. Aquí es donde les digo que hay una combinación de la respiración. Cuando está subiendo la pierna, yo exhalo, suelto aire. Ahí va a disminuir esta presión intraabdominal. Entonces, en todos los ejercicios. Por ejemplo, en esta, que es el tercer ejercicio, es ambas rodillas al pecho. Entonces, el mismo que el anterior, únicamente subo las dos piernas. Cuando estoy subiendo, saco aire, ¿va? No se trata de mantener la respiración, se trata de combinarlo, ¿va? Aquí igual lo mantenemos 10 segundos y bajamos. El cuarto ejercicio es un puente glúteo.
¿no? Entonces estamos en la misma posición y elevamos cadera. Igual, lo mantenemos a 10 segundos. El sexto ejercicio, no, el quinto ejercicio, perdón, es sentado parcialmente, es como una abdominal parcial, ¿no? Lo que yo siempre les digo a mis pacientes es trata que con tus manos tocar tus rodillas, ¿no? En lo que aquí yo busco es que se despegue un poquito lo que es la espalda alta o la escápula y mantenerlo ahí igual, 10 segundos, ¿no? Después tenemos el estiramiento de isquiotibiales. Aquí hay dos opciones. La podemos mantener en acostado, únicamente el paciente levanta una pierna, la lleva hacia el techo y la punta de los pies hacia nosotros. O la otra opción, que es ya en sedestación, tratamos de tocar igual nuestros pies y ahí lo mantenemos 10 segundos. Y el séptimo ejercicio es la sentadilla, ¿va? Esto en parte de los ejercicios de Williams. Lo que nosotros también hacemos mucho con los pacientes es irlo dividiendo. Por ejemplo, si el dolor es todavía un poquito fuerte, hacemos primero 4 ejercicios. Si el paciente los toleró bien, entonces ya, hacemos los otros 4. Esto va a depender mucho de la progresión. Ahora, también realizamos movilidad de cadera. Esta función de cadera va a estar muy relacionada al dolor lumbar debido a esta proximidad anatómica tanto de la cadera como de la región lumbar y pélvica. Y de hecho, muchos estudios han demostrado que las personas con dolor lumbar tienen un rango de movilidad de cadera limitado, así como una coordinación lumbar-cadera pues que está alterada, ¿no? Esto a su vez nos va a generar patrones de movimientos que son compensatorios y que también nos van a agravar el dolor lumbar, ¿no? Entonces, en fisioterapia, pues trabajamos mucho lo que es la movilidad de cadera, tanto para prevenir como para aliviar este dolor lumbar, ¿no? Entonces, aquí tengo una propuesta de ejercicios. Espero que los puedan ver bien. Aquí. Y bueno, tipo mariposa, ¿no? Que lo podemos sostener unos 10 segunditos. Entonces, estas son propuestas de ejercicios que pueden mejorar nuestra movilidad de cadera y que también va a residir mucho en lo que es el dolor lumbar. Trabajamos también con estiramientos de la musculatura lumbar. Por ejemplo, el primero se llama estiramiento de gato camello. Es como una flexoextensión de la columna. El paciente está en 4 puntos, apoyado sobre sus rodillas y sobre sus manos. Entonces aquí igual lo combinamos mucho con la respiración. Ahí está. Ese es uno y la verdad es uno de los mejores aceptados en nuestros deportistas con dolor lumbar. Después tenemos el estiramiento de saludo al sol. Este estiramiento pues nos va a ayudar al estiramiento de toda la espalda, desde cervicales hasta lumbares. Entonces también es muy bueno. Tenemos también el estiramiento de isquiotibiales, que es parte también de los ejercicios de Williams que les había mencionado anteriormente. Y de hecho, muchos de mis pacientes se ayudan con una toalla porque no trabajan tanto estiramiento, entonces les cuesta mucho trabajo. Aquí únicamente recuerden mantener las rodillas siempre rectas, nunca flexionadas, ¿va? Para que pueda haber un mayor trabajo de este estiramiento. Tenemos otros estiramientos, por ejemplo, cruzando las piernas y de forma oblicua se hace el estiramiento sobre los glúteos. Aquí, por ejemplo, nos apoyamos con una mano. Aquí ya son las dos piernas al mismo tiempo, ¿no? Entonces, ese también es uno de los ejercicios que podemos hacer. Y también trabajamos mucho en estas posturas que incluyen giros y rotaciones de la columna con el fin, pues, de conseguir mayor flexibilidad y movilidad en toda esa zona. Y un estiramiento muy específico para el dorsal ancho, que como les decía anteriormente, va por toda la espalda. Entonces, este nos ayuda mucho a estirar esa parte y de hecho se pueden hacer lateralizaciones. Ya nos vamos para la izquierda o para la derecha, tratando de estirar cada una de las zonas, ¿no? Neurodinamia. La neurodinamia, como su nombre lo dice, pues es esta movilización del nervio mediante maniobras específicas. Esta, por ejemplo, es la maniobra de Sloom.
que es un juego entre cabeza, pie. Entonces, a partir de ahí es que podemos movilizar el nervio ciático. Jugamos mucho con esta posición. En sedestación, levantamos una pierna y a la par que movemos pie, movemos cabeza. Otra variación de este ejercicio es acostado, lo podemos hacer acostado, es la misma, el mismo juego de pie-cabeza, únicamente aquí llevamos la pierna recta hacia el techo. Y pues estos movimientos pues han mostrado una mejora en la intensidad del dolor y pues en toda esta movilización de la columna. Y por último, pero no menos importante, esto es muy importante específicamente más para todos los desequilibrios musculares muy comunes, que es el fortalecimiento de musculatura de tronco y de abdomen. Aquí entonces, por ejemplo, estamos trabajando lo que son tijeras, por ejemplo, para el fortalecimiento de abdomen. Un poquito de este ejercicio es muy complejo. De hecho, abarcamos varias cosas, abarcamos músculos de la espalda, músculos de abdomen, estabilidad, coordinación. Entonces, también les gusta mucho a los pacientes. Y por último, ¿no? Que es como Superman, nosotros le llamamos Superman, y es también para el fortalecimiento de todos los músculos que recorren toda la espalda, ¿no? Entonces, esa nada más es una propuesta. De hecho, aquí hay mucha, pues ya mucha variedad de ejercicios según la imaginación, según también la tolerancia del paciente. Entonces, aquí únicamente les puse propuestas de 3 ejercicios, pero hay infinidad de ejercicios para fortalecer esta parte y prevenir o ya tratar los desequilibrios musculares, ¿va? Muy importante, como fisioterapeutas también trabajamos, lo que es la educación al paciente, ¿no? Es muy importante nosotros como fisioterapeutas informar y educar de medidas de higiene postural. Entonces trabajamos con cómo es la correcta forma de sentarse, cómo es la forma correcta de cargar objetos muy pesados, para dormir también, para manejar. Y yo les pongo mucho el ejemplo de esta actividad que cómo nos levantamos después de estar acostados, ¿no? Entonces, déjenme ver si les puedo poner el video. Licenciada, tenemos 2 minutos para terminar, por Sí, favor. ¿Sí? sí, ya, bueno, únicamente es todo el cómo nos levantamos, ¿no? Para estar acostados. Muchos nos levantamos ya con el esfuerzo de la espalda, pero no, tiene todo un seguimiento, ¿no? Entonces eso también lo trabajamos mucho con los pacientes. Y bueno, eso sería todo de mi Muchas parte. Aquí les gracias. pongo un poquito las referencias y espero les haya gustado. Muchas gracias. ¿Algún comentario para terminar, por favor? Mm, Pues realmente me gustaría que se llevaran la reflexión de qué les está causando el dolor lumbar, ¿no? No es algo como muy aislado, tiene una razón. Entonces espero que esto les sirva mucho de reflexión. Muchas gracias. Y sí, también siempre el comentario que hacemos, acudan a un especialista cuando presenten esta patología para que les indique cuál es el camino a seguir, no se automediquen. Es mejor siempre consultar con los expertos. Muchas gracias, licenciada, y muchas gracias a Deporte Universitario por Ay, nos Muchas gracias.